Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 al versículo 29, por favor, hermanos. Vamos a hacer esta lectura de manera unida, por favor. Ahí en nuestro lugar nos ponemos de pie para darle lectura a esta parte de la escritura. En capítulo 2, versículo 26 al 29, dice la palabra del Señor de esta manera: Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Amado Padre Todopoderoso y Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos en tus manos, Señor. Y ponemos, Padre, también este tiempo solamente en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos hable a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a poder entender lo que tú tienes para nosotros. Que tu divino Espíritu, Señor, sea en este siervo tuyo, para poder compartir palabra, Señor, palabra que sea de aliento, de bendición, de esperanza, de edificación para nuestras vidas. Pero, Padre, que recordemos cada día que es una invitación a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Te ruego, pues, Padre, que en esta hora permitas que nuestros corazones estén abiertos y receptivos, para que tu palabra, Señor, no solamente quede en nuestros corazones, sino que también, amado Dios, podamos recibirla con amor y estar dispuestos, Padre Santo, a poder honrarte a través de la práctica de la misma. Señor, por favor, con tu Santo Espíritu, pon palabras precisas en mis labios, Señor, palabra tuya. Señor, con entendimiento, con denuedo, permíteme compartir tu palabra, Señor, por favor, y que sea de bendición para nosotros. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano y hermana. En esta ocasión, hermanos, estamos trabajando el tema, ya hemos dicho, acerca de lo que es una iglesia que viva en santidad. Ya muchas iglesias o muchos temas de la santidad han sido tan escasos en las iglesias que, hermanos, a veces cuando se habla de la santidad, a veces nos disgustamos, nos desanimamos o nos sentimos quizás incluso hasta indignos de poder no ser partícipes de una vida santa. Y decíamos en la ocasión anterior, en los días anteriores, los domingos pasados, que el carácter del cristiano es ese, que vivamos una vida como una vida santa, vivir en santidad. Ya no son las marcas del cristiano dones, talentos, servicio, no son las marcas de un cristiano. Tienen que ser tres cosas ahora las marcas de un cristiano. Decimos la vez pasada, pasar mucho tiempo con el Señor, pasarlo a solas, pasarlo también en la Escritura, estudiando la palabra de nuestro Dios, pero no para buscar solamente información o aprender, sino para buscar una relación con el Señor mismo. Y también pasar tiempo a solas con el Señor, mucho tiempo a solas, doblando rodillas en comunión con nuestro Señor. Esas son las marcas de un verdadero cristiano que comienza a vivir una vida como en santidad. Ahora, hermanos, yo creo que todo verdadero creyente nos encontramos en un proceso, en este proceso de santificación. Y en este tiempo, mediante nosotros vamos en este proceso, si disponemos nuestro corazón, vamos a recordar que hemos sido creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y sobre todo cuando entonces disponemos nuestro corazón para caminar en este proceso, vamos a ir cada vez más pareciéndonos más a Jesucristo, en su imagen y en su carácter. Mientras nuestro corazón esté dispuesto a poder ser parte de este proceso de santificación, vamos muriendo cada vez más a los rasgos del carácter humano, del orgullo, del resentimiento, de todas las cosas que son contrarias al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, hermanos, que entendamos algo. A veces no todos estamos conscientes
o no nos damos cuenta de cosas que hacemos en la vida. Y mismos nosotros estamos levantando muros que impiden precisamente el seguir caminando en una vida de santidad. Hay algunos muros que vamos elevando y cada piedra que vamos poniendo va a representar alguna situación que traemos de algún suceso pasado, lo traemos al presente y empezamos a tener dudas, incertidumbres y a veces cosas de la vida pasada que van a estorbar también para que sigamos caminando en una vida en santidad. Y no porque el Señor, el Espíritu Santo, no pueda santificarnos, sino que a veces estamos llenos de nosotros mismos, que nosotros mismos no podemos ver que hay una vida que Dios tiene para nosotros, que es una vida en santidad. Es decir, aquí, hermanos, los muros que tenemos que derribar, como el tema se llama, muros a derribar, camino a la santidad. Tenemos que derribar esos muros, hermanos. Y ahora, estos muros, hermanos, parte de ellos, el papel que juegan en nuestra vida, un área es importante, y estas son las emociones, hermanos. Las emociones que tenemos nosotros van a jugar un papel muy importante en este proceso de cambio, en camino hacia la santidad, porque pueden llegar a ser un gran obstáculo en nuestra vida si no ocupan un lugar correcto en nosotros mismos, las emociones. Yo creo que todos, hermanos, aquí los que estamos en este tiempo, en este lugar, creo que todos al menos tenemos en común por lo menos una sola cosa. Después de alabar a Dios y glorificar a Dios, tenemos algo en común, un anhelo en común por lo menos. Y creo que todos queremos ver cambios en nosotros mismos, tanto radicales como cambios permanentes en nosotros mismos. Y entonces, hermanos, estas emociones, siendo un muro, van a jugar un papel muy importante en nosotros, porque van a implicar y van a jugar un papel tan importante en las decisiones que tomamos. ¿Cómo funcionan, pues, las emociones, hermanos? Las emociones, hermanos, a veces tenemos que entender que resultan de alguna manera en la manera en cómo reaccionamos, cómo percibimos las cosas, cómo las evaluamos y cómo reaccionamos ante ellas, ante cada circunstancia, esas emociones. Cómo recibimos información y cómo reaccionamos, cómo la interpretamos o malinterpretamos y también reaccionamos a eso. En nuestra relación con los demás, pero también incluye nuestra misma relación con el Señor. A tal grado, hermanos, que llegamos a decir, bueno, es que yo hago esto y esto, pero el Señor sabe, el Señor ya conoce, ¿no? Y ponemos esa justificación como una justificante a lo que yo siento. En este proceso de aprendizaje, también nuestras emociones también juegan un papel importante. A veces tenemos ese aspecto de la fe intelectual, decimos yo ya conozco, ya salimos del seminario, ¿verdad, pastor? Ya no necesitamos aprender más. Y no, hermanos, tenemos que seguirnos capacitando y pensamos que lo que hemos recibido es suficiente, hermanos. Ponemos nuestras emociones, lo que creemos, conforme lo vamos interpretando nosotros mismos. Y eso también, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual puede llegar a implicar muchas cosas. En la forma, hermanos, en cómo nos comportamos, cómo nos conducimos con los demás. Somos seres emocionales, hermanos. Tenemos constantemente, hermanos, una manera de hacer algo. Constantemente estamos nosotros revelando lo que hay en nuestros corazones. Constantemente estamos haciendo eso. Revelamos lo que hay en nuestros corazones. Ya sea en función de las emociones o quizás expresando solamente, bueno, es que hoy me siento de esta manera o de otra manera. Somos seres emocionales. ¿Cómo funcionan, pues, nuestras emociones, hermanos? Quizás nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Podemos nosotros, hermanos y hermanas, ejercer control sobre nuestras emociones? O más bien, somos controlados por las emociones. Yo creo que es la segunda, ¿verdad? En muchas ocasiones somos controlados por nuestras emociones. ¿Cómo debería ser, hermanos y hermanas, la relación entre nuestras emociones y nuestra razón, nuestra mente? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos?
Estos muros pues que vamos levantando, cada piedra de ese muro representa una emoción. Y a veces lo malinterpretamos. Entre algunas otras cosas, claro, vamos a ir viendo poco a poco. Pero afecta no solamente la vida del creyente, la vida del cristiano, también afecta, hermanos, a la misma iglesia, el servicio y su relación con su Señor. Muchas veces cómo nos sentimos afecta la relación con mi Señor. Muchas veces, hermanos, el servicio también. Y muchas veces quizás usted se ha sentido en este asunto. Usted en su mente, en su cabeza, sabe que tiene que hacer algo, ¿sí? Y lo sabe que lo tiene que hacer. Pero en el corazón no tiene el mínimo deseo de hacerlo. ¿Le ha pasado eso? Una batalla y una lucha entre las emociones y lo que sabe que tiene que hacer. Y a veces actuamos por la segunda, porque lo sabemos que lo tenemos que hacer, ¿qué? Lo hacemos, porque sabemos que tengo que servir al Señor, porque tengo que ir el domingo al culto, lo hacemos. Pero a veces en el corazón no está ni siquiera el mínimo deseo de ¿qué? De hacerlo. Y eso afecta entonces nuestra relación con el Señor. Estorba en el camino hacia una vida santa. Mis amados hermanos, somos seres emocionales porque fuimos creados como a imagen y qué? Y semejanza de Dios. Pero pastor, ¿a poco Dios tiene emociones? Claro que sí, Dios tiene emociones y siente emociones. Sin embargo, hermanos, hay una diferencia. Nosotros somos seres compuestos. Nuestro Dios es solamente espíritu, nada más. Pero también Dios se entristece, Dios se enoja. Pero a diferencia de Dios, nosotros somos seres compuestos, somos seres dicotómicos. ¿Qué quiere decir esto? Somos cuerpo y ¿qué? Y alma. Cuerpo y alma. Entonces, hermanos, tenemos una parte material, que es el cuerpo, y tenemos una parte espiritual, que es el alma. Y es importante e impresionante ver cómo estas dos cosas interactúan también, de manera interna y de manera material. ¿Por qué decimos que las emociones son muros entonces que impiden una santidad, una vida santa, hermanos? Fíjese bien, todo lo que sentimos internamente se va a veces manifestar de manera externa. Una persona que está triste, la tristeza está en el alma, se siente en el alma. Pero es invitada también la tristeza en la parte, interna, invita a la parte material a expresarlo de manera física. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona está triste? No solamente por su rostro, sino también ¿por qué? Porque muchas veces se derraman lágrimas. Quizás un temor en un grado extremo nos puede paralizar o incluso hasta dejar sin voz. Un temor extremo. Ahora, otro punto, hermanos. Un fuerte sentido de culpabilidad, hermanos, nos puede llegar a enfermar. Se manifiesta de manera interna hacia la manera externa. Y este último punto posiblemente fue lo que le pasó al rey David. Salmo 32, versículo 1 al 4. Mientras él cayó, decía la palabra del Señor, su pecado con Betsabé, él decía algo importante: se envejecieron mis huesos. Fíjese lo que dice el Salmo 32, versículo de 1 al 4. ¿Alguien lo tiene, por favor, hermanos? Salmo 32, del 1 al 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Bienaventurado, ¿qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjese, mientras callé, dice, ¿qué dice la palabra? Se envejecieron mis huesos, porque se agravó, ¿qué? Todo el día. ¿Qué se agravó, dice? Mi gemir se agravó, ¿qué? Todo el día. Y luego dice, se volvió mi verdor en sequedades, ¿de qué? De verano. Es decir, David se consumió físicamente, ¿sí? Por causa de su pecado, por haber callado su pecado. Las emociones, hermanos, entonces no se producen porque sí,
sino más bien son el resultado, hermanos, de las cosas, cómo las interpretamos, cómo las percibimos y cómo reaccionamos ante ellas. ¿Cómo se sentía David? Que no tenía ¿qué? El perdón de Dios. Así se sentía David. Y hermanos, nuestras emociones van a revelar, hermanos, nuestras creencias, es lo que van a revelar. ¿En quién hemos creído nosotros como hijos de Dios? ¿En quién creemos? ¿Para sentirnos tristes? ¿Para sentirnos con temor? ¿O para qué, hermanos? Sentirnos incluso culpables. Pregunto, hermanos, si nosotros estamos tristes, ¿qué dice la palabra acerca de ello? Cantemos ¿qué? Alabanza a nuestro Dios. Si nosotros tenemos temores, ¿qué dice? Que recordemos que el perfecto amor del Señor que echa todo fuera ¿qué? Todo temor. Si nos sentimos culpables, hermanos, pregunto, seguimos pecando y seguimos siendo pecadores. Amén. Sin embargo, dice que nuestro Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. Pero pastor, dice, seguimos pecando. ¿Qué dice Juan? Abogado tenemos para ¿con quién? Con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mis amados hermanos, respecto a nuestra responsabilidad con las emociones, en el control de ellas mismas, si nosotros pensamos que solamente son impulsos, que es algo normal que sentimos, que solamente son reacciones químicas, estaremos evidenciando que no estamos siendo responsables de lo que estamos experimentando, de cómo nos sentimos. En la Biblia, en la Escritura, hermanos, Dios nos da órdenes muy precisas de cómo debemos sentirnos, qué emociones debemos sentirnos, qué emociones son las que deberíamos de estar manifestando nosotros. Vaya, por favor, recuerde Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Alguien lo recuerda? Deuteronomio 6, versículo 5. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Amar a quién? A nuestro Dios. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con todo nuestro corazón, con todo ¿qué? Nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Es decir, con todo nuestro ser tenemos que amar a nuestro Señor. Lo que Dios, hermanos, espera de nosotros no es una obediencia tibia, no es una obediencia fría. Dios espera que le amemos, que le adoremos y que le sirvamos con todo nuestro ser. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, a veces seguimos batallando y seguimos luchando, hermanos, que nosotros, en base a nuestra reacción y propias percepciones personales, seguimos siendo conducidos a manifestar actitudes, una obediencia fría, apática y quizás solamente formalista, porque lo tengo que hacer, porque tengo que obedecer. Leímos 1 de Juan capítulo 2, versículos 26 al 29, y muchas veces, hermanos, nos mantenemos engañados a nosotros mismos. Vuelvo a leer este versículo del 26 al 29 de 1 de Juan. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué dice? Permanecer de quién? En Él. ¿En quién? En nuestro Dios, en Jesucristo. Versículo 28. Y ahora, hijitos, ¿qué dice otra vez? Permanecer en quién? En Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 29 decimos juntos: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis amados hermanos, aquí es donde comienza otro muro que impide a veces el camino, el seguir caminando en una vida de santidad. Juan habla acerca de la justicia de Dios, pero nosotros a veces manifestamos injusticia para con nuestro Dios. ¿Qué es la justicia de Dios, hermanos? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es todo aquello que conforma, todo lo que compone, todo lo que se ajusta a la naturaleza y hacia la ley de Dios. Eso es la justicia de Dios. Hermano y hermana, ¿practicamos la justicia de Dios? O más bien quizás nosotros
anhelamos y esperamos justicia. Nos hicieron algo y ¿qué hacemos? Señor, ¿qué? Haz justicia. Estamos practicando, hermanos, la sabiduría de Dios. Estamos practicando, hermanos, la ley de Dios. Pero pastor, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Pero estar bajo la gracia es que también estar bajo la ley de Dios. Mis amados hermanos, practicamos o estamos practicando la palabra de Dios. ¿Es realmente nosotros un estilo de vida? ¿O ya nos hemos alejado o nos estamos alejando de la ley de Dios, de la sabiduría, de la palabra de Dios? Si es así, hermanos, es porque seguimos viviendo en la oscuridad, alejados y apartados de Dios. Ciertamente la santidad, el ser santo es ser apartado, pero el hombre ha malinterpretado eso y se aparta, en vez de para con Dios, se aparta ¿de quién? De Dios, siguiendo sus propias percepciones, sus propias opiniones y pensamientos. Como decíamos en el estudio, el día de ayer vimos algo importante para la sociedad, ¿sí? Siguiendo ¿qué? Y luchando, manifestando ¿qué? Luchando por un orgullo que va contrario ¿a qué? A la palabra de Dios. Almas muriendo sin Cristo el día de ayer en la Ciudad de México, hermanos. Yo no sé si en otros estados, me imagino que sí, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que entender y qué papel juega el cristiano para con la sociedad. Tenemos que reflejar una vida en santidad, una vida santa, hermanos, pero a veces seguimos viviendo en oscuridad. Y fíjese que hay una palabra muy fuerte que Jesús decía. La encontramos en Mateo 7, versículo 21 al 23. Acompáñenme por favor ahí. Mateo 7, 21 al 23. Esta es una de las palabras más aterradoras de Jesús para el cristiano de hoy. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mis hermanos, perdón, Alejandro. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos. Pero Señor, si no prediqué tu palabra, no visité, no hice esto, no bendije al huérfano, al pobre, en tu nombre lo hice. ¿Y qué dice el Señor? Nunca ¿qué? Os conocí. Apártense de mí, ustedes que practican ¿qué? La transgresión. Mis amados hermanos, creo que tenemos que entender esto. ¿Cómo hemos de derribar entonces nuestras emociones? Porque muchas veces estas emociones afectan nuestra vida en santidad. Estamos levantando muros que nos impiden seguir caminando en una vida santa. Ya vimos las emociones, pero otro punto también es la injusticia de Dios. Y la injusticia de nosotros para con Dios, porque no hacemos nosotros justicia, sino injusticia, somos injustos ante Dios. Pensamos que el hacer obras, pensamos que el solamente predicar y compartir la palabra es suficiente, pero a veces, hermanos, no tenemos un corazón dispuesto para poder mantenernos en una vida en santidad. Hay muchas prácticas, hermanos, que a veces queremos adaptarlas a nuestra cultura. Hacemos una mezcla de religiones o de creencias y prácticas que el mundo realiza y las adaptamos a nuestra vida o a nuestra cultura. Y esto se le conoce como sincretismo. El sincretismo, mis amados hermanos, también es una barrera que va a impedir siempre que caminemos en una vida en santidad. Ya no tenemos que ser engañados, ya conocemos lo que hemos aprendido de Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos da y nos enseña cómo derribar estos muros. Preguntémonos ahora, ¿será suficiente derribarlos? La Biblia nos dice en qué podemos pensar y en qué no podemos pensar. Pablo decía,
Si hay algo bueno, algo digno de confianza, ¿qué? En esto, ¿qué? Pensar. La Biblia nos enseña y nos dice lo que debemos mirar y lo que no debemos mirar. Donde esté tu corazón, ¿qué? Poner la mirada en ¿dónde? En las cosas celestiales. La Biblia nos dice, hermanos, qué y cómo debemos vestir y qué y no debemos vestir. Ya va a empezar, pastor, a que la mujer no es eso, no me refiero a eso, hermanos. ¿Qué dice la Escritura en Efesios capítulo 4? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué dice Efesios 4? No solamente con la armadura de Dios. Tenemos que despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. Y ahora tenemos que revestirnos en el Espíritu, vestirnos del nuevo hombre, mis amados hermanos. Pero a veces nosotros, amadas hermanas, adaptamos las cosas del mundo, las cosas o atracciones del mundo, las adaptamos a nuestra vida, a nuestro modo de vivir. Y eso impide entonces que comencemos una vida en santidad. Empezamos a poner piedra sobre piedra para elevar ese muro que nos va a impedir caminar en santidad. La Biblia toca pues varios aspectos de nuestra vida y hay algo para cada área de nuestra vida. Tenemos, hermanos, que adaptar nuestra vida a Él, no a las cosas del mundo. Tenemos errores muchas veces en las iglesias de querer atraer a la gente del mundo con cosas del mundo. Es que la música se escucha tal, se escucha, aquel joven ya escucha el reggaetón, escucha el rap. Bueno, pues hagamos ahora una campaña evangelística y usemos esa música para atraer ¿qué? A los jóvenes del mundo. Pero vamos a usar rap y es un poquito más que dijimos la otra vez, un poco más santo, ¿no? Y queremos usar esas cosas para ¿qué? Atraer a la gente del mundo, cosas del mundo para atraer a la gente del mundo. Es que ya los jóvenes se visten pues ya con los pantalones rotos o más así, pues vistámonos, vístase pastor así para que sepan que pues ahí también ustedes igual que los demás. Y queremos usar cosas ¿qué? Del mundo para atraer cosas del mundo. Hermanos, tenemos que entender que nosotros habitamos en este mundo, pero no pertenecemos ¿a quién? A este mundo. Ahora, si la Biblia nos dice que tenemos que adaptar nuestra vida a Él, comienza precisamente, hermanos, después de derribar los muros, mediante el amar a Dios con todo nuestro ser, servirle y adorarle con todo nuestro ser, tenemos que limpiar entonces ahora esos escombros y dejar limpio ese terreno, esos escombros que son las cosas del mundo precisamente, dejar limpio ese terreno para poder volver a reedificar, a reconstruir y seguir caminando en santidad. Ahora, como un nuevo hombre, como una nueva mujer. Disponer nuestro corazón, hermanos, para alcanzar pues la santidad. Vaya conmigo ahora, por favor, a capítulo 3, versículo 3 de esta carta del apóstol Juan. Dice así. Juan, aquí mismo, en el capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis amados hermanos, si nosotros disponemos nuestro corazón para seguir caminando en santidad, Dios va a purificar nuestros corazones, nuestra vida, y nos va a hacer hombres y mujeres ¿qué? Puros. Dios hará hombres y mujeres que reflejen el carácter de Cristo, que permanezcan en Él, y hará, hermanos, hogares, mujeres, familias, y una iglesia nacida de nuevo, una iglesia nacida de Él, un hogar nacido de Él, una iglesia, un hogar, mujeres y hombres que comiencen a vivir como en santidad. ¿Usted desea eso, hermano? ¿Desea una vida santa? ¿Desea reflejar el carácter de Jesucristo? ¿Su imagen y carácter? ¿Amén? ¿Desea usted un hogar santo? ¿Amén? ¿No? Amén. ¿Desea una iglesia santa? ¿Una misión santa? ¿Una familia santa? Dispongamos nuestro corazón. Y entonces, hermanos, apartémonos de todo pecado. Primeramente, las emociones son debilidades. Debilidades que nosotros a veces, conforme a lo que percibimos, nos estorban para poder caminar en santidad. Me siento triste, me siento con temor, me siento culpable. Dios tiene respuesta para cada área. Pero a veces seguimos participando del pecado. Y a veces lo hacemos a través del sincretismo. Estas cosas son barreras que nosotros vamos a empezar a elevar
para no caminar en santidad. Tenemos que derribar esas barreras a través de lo que decía Moisés en su libro, Deuteronomio. Amar a Dios como con todo que nuestro corazón, con toda que nuestras fuerzas, con toda que nuestra alma, con todo nuestro ser. No solamente amarlo, no solamente alabarlo y adorarlo, también servirlo con amor, compasión y con entrega. Amén, hermanos. Dice la Escritura, Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que os será añadido. Así que, hermanos, con esa esperanza en Jesucristo, recordemos que Él puede purificar nuestros corazones, nos puede hacer hombres santos. Es una invitación. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios. Una vez más, aprovechando nuestro pastor Rodolfo, si puede hacer esta oración por confirmación del mensaje, le voy a pedir. Sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, Señor, para la vida de tu iglesia, te pedimos en el nombre de Jesús que tú confirmes esta palabra para la iglesia. Señor, que nuestro espíritu que haya estado abierto para que esto que recibimos, Señor, lo llevemos a la práctica, sabiendo que estás con nosotros, sabiendo, Señor, que venimos a edificarnos con la palabra y que al terminar de escucharla, Señor, no solamente es el oírla, sino está sembrada, Señor, en nuestras vidas para que vayamos y la proclamemos con aquellos, Señor, que también en la familia, que también en la colonia y cerca de nosotros, Señor, está la oportunidad para compartirla y que así, Señor, como la recibimos, también, Señor, nos des esa palabra viva y eficaz, que pueda penetrar el espíritu, el corazón y el alma de las gentes, comenzando por nosotros. Confírmala, pues, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a confirmar, hermanos.